Buenas tardes con todos los presentes, continuando con el taller sobre diagnóstico de tuberculosis y otros métodos. En esta oportunidad vamos a tratar acerca de los cultivos. Bueno, antes de tratar sobre lo que se refiere al método de los cultivos en diagnóstico de la tuberculosis, me gustaría hablar acerca de la organización de los laboratorios a nivel nacional con respecto al diagnóstico de esta enfermedad. Bueno, acá podemos ver un esquema como ya lo hemos mencionado anteriormente. El problema de la tuberculosis se encuentra en nuestro país en diferentes lugares. Es un problema nacional y no solamente nacional, sino mundial. En lo que se refiere al Ministerio de Salud, la organización del laboratorio se encuentra distribuida en diferentes niveles. Y eso básicamente para poder atender a las poblaciones en los diferentes sectores, llámese en zona urbana, en zona rural, en diferentes lugares donde los pacientes se puedan atender. Sabemos también de que a nivel de Ministerio de Salud son muchos más los pacientes que llegan a estos establecimientos, pues proporcionan facilidades para poder ser atendidos y sobre todo en los costos. Bueno, la red de laboratorios se encuentra distribuido de la siguiente manera. En primera instancia tenemos como ente nacional al Instituto Nacional de Salud, sobre todo el Laboratorio Nacional de Referencia de Micobacterias. Es un laboratorio de nivel 3, un laboratorio especial donde se encuentran realizando diferentes tipos de diagnóstico y sobre todo aplicando diferentes pruebas para poder determinar a esta micobacteria y sobre todo poder determinar el grado de sensibilidad o resistencia a diferentes antibióticos. Eso, bueno, lo vamos a ver más adelante. Tenemos por ahí unas imágenes. El Instituto Nacional de Salud, vemos ahí en la pirámide, cuenta con el laboratorio racional el laboratorio de referencia nacional de micobacterias, y posterior a ello se encuentra la otra red que son los laboratorios de referencia regionales. Por ejemplo, los laboratorios del sector salud de Lambayeque o de Amazonas o de Junín. En cada departamento también se encuentran estos laboratorios donde realizan también pruebas especiales. Cada uno de ellos lo vamos a detallar más adelante. En lo que es con respecto al MINSA, al Ministerio de Salud, se encuentran distribuidos 23 laboratorios de referencia regional y donde 6 de ellos realizan pruebas de sensibilidad, es decir, diferentes pruebas para determinar el grado de sensibilidad o resistencia para los antibióticos y o realización también de cultivos. Posterior a ello tenemos los laboratorios de nivel intermedio, que son básicamente los hospitales nacionales, llámese el Hospital Daniel Alcides Carrión de Callao o también Daniel Alcides Carrión de Huancayo, o los laboratorios de diferentes provincias, que hacen un total de 68 de estos laboratorios que realizan cultivos. Son laboratorios con una infraestructura adecuada y sobre todo con un nivel de protección donde se pueda realizar este tipo de actividad. Luego tenemos los laboratorios de nivel local. Los laboratorios de nivel local se distribuyen también a nivel nacional y sobre todo los podemos encontrar en cualquier distrito, que hacen un total de 1458. Estos laboratorios básicamente son los que hacen el primer diagnóstico, es decir, realizan las baciloscopías. Estos laboratorios son muy importantes porque van a determinar mediante esta coloración el que si un sintomático respiratorio pueda presentar el bacilo de la tuberculosis o tal vez no lo pueda presentar. Y luego tenemos a las unidades tomadoras de muestras que se encuentran en todo el país.
desde las zonas rurales, también las zonas urbanas, de todos los establecimientos que tenga que atender a los pacientes, son los llamados las postas médicas. Y esos sirven como unidades de tomadoras de muestras. Y tenemos un total de 5.300 unidades tomadoras de muestras a nivel nacional, en donde los pacientes básicamente se les colecta la muestra. Es decir, el personal de salud capta a estos pacientes en la atención de estas postas y pues le hace la derivación respectiva a la unidad colectora de la muestra para que puedan dejar los frascos con el esputo y esas puedan ser derivadas para hacer la baciloscopía, o también en el mismo establecimiento en algunos casos también realizan este proceso. Bueno, acá tenemos un mapa donde pueden mencionar de forma general la distribución de toda esta red de laboratorios que acabamos de ver. Esa estrellita, como lo vemos allí, es el Laboratorio Nacional de Referencia de Micobacterias, siendo el del Instituto Nacional de Salud, que se encuentra en el departamento de Lima. 23 laboratorios de referencia regional, los que están distribuidos en diferentes departamentos. Ahí vemos a Loreto, Lambayeque, Amazonas, Junín, Madre de Dios, diferentes departamentos, de los cuales tenemos también a nivel nacional 68 laboratorios que hacen cultivos. Aquí debemos enfatizar de que aún todavía existe poco apoyo y también algunas deficiencias de la falta de implementación de los laboratorios, que solo vemos que hay 68 que realizan cultivos. En realidad deberían ser al 100% los que realicen esta actividad, ya que esta prueba, como vamos a ver también más adelante, es muy importante para el diagnóstico de la tuberculosis. Bueno, y acá también tenemos unas imágenes del laboratorio de microbiología y biomedicina, sobre todo vamos a ver de las instalaciones del laboratorio de micobacterias del Instituto Nacional de Salud. Ese está en el área de biomedicina. Acá podemos ver de que el laboratorio tiene una infraestructura bastante adecuada. El personal no puede ingresar así nada más, sino que necesita un carnet para poder ingresar a estas áreas, a cada lugar, para que se puedan realizar diferentes procedimientos. Este laboratorio de nivel de bioseguridad 3, ahí como vemos, existen parámetros que se encuentran controlados internamente, como por ejemplo la temperatura, la humedad, y todo eso se registra diariamente y todos los días se tienen que mostrar estos parámetros en las pantallas. Bueno, vamos a hablar un poco sobre las funciones que realizan los laboratorios de referencia. En este caso vamos a tratar del Laboratorio de Referencia Nacional. El Laboratorio de Micobacterias del INS funciona como ente rector normativo y de mayor complejidad técnica. Cuenta con una infraestructura física con nivel de bioseguridad 3 y mantiene el equipamiento moderno y los recursos humanos altamente calificados. Como lo habíamos mencionado, este laboratorio tiene la complejidad técnica necesaria como para que puedan realizar diferentes técnicas o diferentes formas de diagnóstico para poder determinar el grado de sensibilidad o resistencia de la micobacteria. Y sobre todo es el ente central, es decir, conduce a la red de laboratorio de tuberculosis en el ámbito nacional.
Otra de las funciones que realiza el Laboratorio de Referencia Nacional es que cuenta con el asesoramiento técnico internacional. Es decir, no solamente nos brindan al resto del laboratorio la información y la capacitación necesaria por algunos procedimientos, sino que también ellos son evaluados por entes internacionales para poder hacer adecuadamente los procedimientos. Cuenta con evaluación externa de la calidad de las pruebas de sensibilidad que realizan, sobre todo a los fármacos antituberculosos, y que es reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Otra de las responsabilidades es proponer normas nacionales sobre técnicas y procedimientos de diagnóstico, de control de calidad y de bioseguridad. Esto también se realiza a nivel nacional. Ellos son los responsables de proponer normas nacionales y son el resto del laboratorio los que siguen estas normas. Realizar estudios de sensibilidad a fármacos antituberculosos de primera y segunda línea. Realizan también identificación bacteriológica y o molecular por sondas de ADN de las cepas remitidas por los laboratorios regionales. Los laboratorios regionales son los responsables de emitir los cultivos al INS para que el INS pueda realizar las pruebas de sensibilidad correspondiente a los fármacos antituberculosos. También, las que deberán estar acompañadas por la respectiva solicitud bacteriológica en tuberculosis correctamente llenada. Como ya hemos visto anteriormente, es muy importante el llenado de la solicitud o de las fichas bacteriológicas para que se puedan realizar este tipo de pruebas. Otra de las responsabilidades es investigar, validar y asesorar la implementación de nuevos métodos de diagnóstico de micobacterias. También se realizan pruebas y diferentes investigaciones para poder implementar nuevos métodos de diagnóstico. Y ellos son los que dan a conocer estos métodos y dan la norma necesaria para que los laboratorios lo puedan realizar de acuerdo a la complejidad. También participan en las investigaciones epidemiológicas. Realizan transferencias tecnológicas a los laboratorios de referencia. Este punto también es muy importante porque no solamente ellos realizan los procedimientos, sino que también el conocimiento, los métodos y todo lo que se refiere a transferir esta metodología a los laboratorios referenciales, pues ellos son los responsables de poder realizarlo, para que los laboratorios referenciales pues puedan continuar con las diferentes pruebas y puedan atender así a los pacientes diagnosticados. Y esto se realiza de las pruebas bacteriológicas y sobre todo de la susceptibilidad a drogas antituberculosas. También planifican, coordinan y ejecutan estudios nacionales de vigilancia de resistencia en el país en coordinación con la Estrategia Sanitaria Nacional de la Tuberculosis. Realizar controles de calidad de baciloscopía de los medios de cultivo y de las pruebas de sensibilidad a drogas de primera línea a los laboratorios de la red y a otras instituciones. También son el ente, como en una oportunidad también habíamos hablado de la importancia de la baciloscopía, pues ellos son el ente para realizar el control de calidad de estas baciloscopías y poder detectar diferentes errores para poderlos corregir o para ayudar al personal en mejorar las lecturas. También elabora manuales de procedimientos técnicos de laboratorio en bacteriología de la tuberculosis según los niveles de complejidad.
Realizan y coordinan capacitaciones, informes e investigaciones técnicas y operacionales con el personal de la red de laboratorio. Se encuentran muy relacionados los trabajos de la red de laboratorios con el Instituto Nacional de Salud, ya que constantemente se encuentran en coordinaciones para la realización de los procedimientos y sobre todo para las evaluaciones correspondientes. Supervisan y evalúan periódicamente el desempeño de los laboratorios regionales de la red. También es un punto muy importante porque de acuerdo a eso se ve la calidad de los procesos realizados en cada laboratorio. Califican a los laboratorios de referencia regional y promueven la incorporación de nuevos laboratorios a la red en coordinación con las direcciones de salud. El INS en coordinación con las direcciones, pues también puede incorporar nuevos laboratorios de referencia regional. También ayudan en la asesoría a las diferentes instituciones del sector sobre las tecnologías disponibles y la interpretación diagnóstica. Recopilan, consolidan y analizan la información a nivel nacional, es decir, de todo el país, relativa a los exámenes realizados por la Red Nacional de Laboratorios. Anualmente, bueno, no solamente de forma anual, sino de forma mensual, se recolectan información a nivel nacional. Entonces el INS es el responsable de recopilar y consolidar esta información. También emiten los resultados de las pruebas bacteriológicas, es decir, de los cultivos, de las pruebas de sensibilidad, de la identificación o de las pruebas moleculares que se hayan realizado, garantizando la referencia y contrarreferencia en forma oportuna. Y también remiten la información a la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención contra la Tuberculosis del Ministerio de Salud de forma semestral, de forma anual, como ya lo habíamos mencionado, sobre todo el informe bacteriológico de control de calidad para fines de vigilancia. ¿Qué función cumplen los laboratorios de referencia regional? Bueno, un laboratorio de referencia regional es un laboratorio de salud pública regional que es el de mayor complejidad dentro del ámbito, es decir, dentro de la región, que investiga, coordina y difunde normas y metodologías orientadas al control, vigilancia y prevención de la tuberculosis en su jurisdicción. Estos laboratorios son los que realizan las primeras pruebas dentro de la jurisdicción a los otros laboratorios locales. Su funcionamiento es responsabilidad de la Dirección de Salud o Dirección Regional de Salud, es decir, las DIRESAS, con asesoramiento del Instituto Nacional de Salud y en coordinación también con la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención contra la Tuberculosis. Otra de las responsabilidades de los laboratorios regionales es que organizan, coordinan y ejecutan actividades de la red de laboratorios pertenecientes a su jurisdicción. Realizan procedimientos técnicos de cultivo, de pruebas de sensibilidad a drogas antituberculosas, de muestras o cultivos emitidos por los laboratorios de nivel intermedio y de nivel local. Básicamente ellos son los responsables de realizar los cultivos y también de algunas pruebas de sensibilidad en caso estos laboratorios lo puedan hacer. Otra de las responsabilidades es realizar las coordinaciones y envío al Laboratorio de Referencia Nacional de los cultivos que meriten pruebas de sensibilidad a drogas de primera y de segunda línea. Es decir, todos los cultivos que se hayan realizado o también las pruebas previas, por ejemplo, un MOTS, que un laboratorio de referencia regional realice MOTS o prueba de Gries, esas cepas son enviadas al laboratorio de referencia nacional, es decir, al INS, y es responsabilidad de este laboratorio poder emitir esas cepas correspondientes. Remitir también al laboratorio de referencia nacional las cepas que reúnan las condiciones para la realización de estas pruebas. También es responsabilidad del laboratorio de referencia regional capacitar, supervisar
y evaluar la calidad del diagnóstico de los laboratorios de nivel intermedio y o nivel local de la jurisdicción. Realizar control de calidad de las vaciloscopías de estos laboratorios intermedios y también de los laboratorios locales de la jurisdicción. Esta es una de las actividades también muy importantes que realizan los laboratorios regionales, porque realizan el control de calidad de las vaciloscopías realizadas por estos laboratorios. También remiten al Laboratorio de Referencia Nacional la información mensual, semestral y anual de los cultivos y o pruebas de sensibilidad y de los controles de calidad realizados, sobre todo para fines de vigilancia, ¿no? Toda esta información es brindada para poder realizar la vigilancia respectiva, más que todo en el programa de control de la tuberculosis. Entregar los resultados. También son los responsables de entregar los resultados de cultivo y también de las pruebas de sensibilidad que se realicen, garantizando la referencia y contrarreferencia en forma oportuna. También son responsables de realizar investigaciones técnicas, epidemiológicas y operacionales que contribuyan con el avance tecnológico, sobre todo de la región, de manera regional, y siempre en coordinación con la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención contra la Tuberculosis a nivel del Ministerio de Salud. También coordinan el abastecimiento y la distribución de materiales reactivos a los laboratorios intermedios y también locales. Bueno, antes había sido de prioridad esta distribución de los materiales. En algunos casos lo hacen, pero ya en otros casos cada laboratorio a nivel de hospitales o de centros de salud, cada establecimiento ve por el abastecimiento de los insumos que requieran los laboratorios. Garantizar el cumplimiento de las normas de bioseguridad en su laboratorio y en los laboratorios intermedios y locales. ¿Qué realizan los laboratorios de nivel intermedio? Estos laboratorios son los que realizan los procedimientos y son básicamente de la categoría 3.2, 3.1 y 2.2, es decir, hospitales. Los laboratorios de nivel intermedio están básicamente en los hospitales. Se encuentran ubicados en zonas geográficas accesibles que cuentan con la infraestructura adecuada, también con el personal capacitado, y que estos pues forman el tercer nivel de la red de laboratorios. ¿Qué funciones realizan? Realizan vaciloscopías, también realizan los cultivos de Mycobacterium tuberculosis dentro de la jurisdicción. También entregan resultados de las vaciloscopías a los laboratorios locales de la jurisdicción. También capacitan, supervisan, evalúan y consolidan la información de las actividades de los laboratorios locales de la red. Remiten la información mensual, semestral y anual al laboratorio de referencia regional, sobre todo para fines de vigilancia. También son los encargados de remitir las cepas que han sido cultivadas de Mycobacterium tuberculosis y que éstas ameriten la prueba de sensibilidad y o identificación de micobacterias al laboratorio de referencia regional de la jurisdicción. Ellos son los responsables de remitir estas cepas. También coordinan el abastecimiento y la distribución de los insumos, de los materiales que van a ser utilizados para los laboratorios de su jurisdicción. También son los responsables de remitir las láminas de las vaciloscopías realizadas y eso los van a emitir al laboratorio de referencia regional para el respectivo control de calidad. También remiten medios de cultivo al Laboratorio de Referencia Nacional para el control de calidad. Bueno, en estos laboratorios, como se realizan los cultivos, también el Instituto Nacional de Salud realiza el control de calidad de estos medios para verificar de que estén en óptima calidad y puedan ser realizados los cultivos sin que tenga que interferir en el crecimiento de las cepas.
También garantizan el cumplimiento de las normas de bioseguridad en los laboratorios y en los laboratorios locales. ¿Qué es el laboratorio de nivel local? Estos laboratorios son establecimientos de categoría 2.1 y 1.3, es decir, son postas de salud, algunos centros de salud. Cuentan con ambiente físico, también tienen el microscopio y el personal capacitado para la realización de las baciloscopías. Básicamente en estos laboratorios se realizan las baciloscopías y forman parte del cuarto nivel de la red de laboratorios. ¿Cuál es su responsabilidad? Son los responsables de recibir las muestras, es decir, los esputos, para la realización de la baciloscopía durante todo el horario de trabajo. Esto es muy importante porque en cualquier momento puede acercarse un paciente y pues ellos están en la responsabilidad de poder colectar las muestras o más básicamente recibirlas para realizar el proceso respectivo. También efectúan las baciloscopías solicitadas en el ámbito de su jurisdicción. Envían estas muestras, sobre todo de forma adecuada, para que se puedan realizar los cultivos según las indicaciones implícitas de cultivo. Son los responsables de entregar los resultados de las baciloscopías en forma oportuna. Ser referencia para las unidades tomadoras de muestras. Es decir, hay algunas unidades tomadoras de muestra, por ejemplo, las postas de salud que no realizan baciloscopía. Sin embargo, estos laboratorios son los responsables de recepcionar estas muestras para que ellos puedan realizar estos procedimientos. Coordinan con el laboratorio intermedio y o regional para la derivación de las muestras que requieren técnicas de mayor complejidad y calificar las muestras para que éstas sean derivadas a cultivo o algunas pruebas de sensibilidad o a otros procedimientos de acuerdo a las indicaciones respectivas. También son los responsables de emitir la información mensual al laboratorio intermedio y a la estrategia sanitaria nacional del establecimiento de salud. Es decir, todas las baciloscopías que se puedan realizar en este establecimiento se tienen que emitir de forma mensual. Y eso, como hemos visto, lo realizan todos los laboratorios de acuerdo a la complejidad. Mensualmente se remiten esta información para que pueda ser cargada estadísticamente a nivel nacional por la estrategia. Ahora sí vamos a hablar acerca de la importancia de la realización de los cultivos para el diagnóstico. Bueno, en este caso nos vamos a basar de la realización de este procedimiento o las pautas necesarias para realizar los cultivos. Nos basaremos en el Manual de Normas de Procedimientos en Bacteriología de la Tuberculosis. Es un manual básicamente realizado por el Instituto Nacional de Salud y que es la que menciona los procedimientos adecuados para la realización de este método. Se encuentra en la norma técnica número 10 y fue realizado en el año 95. ¿Cuál es el objetivo principal de esta norma? Es proporcionar al personal de laboratorio la información sobre los procedimientos técnicos para el diagnóstico de la tuberculosis. La aplicación de estas técnicas en buenas condiciones garantizan la validez de estos resultados a nivel de la Red Nacional de los Laboratorios de Salud. Bueno, el cultivo es el que produce resultados tardíamente, pero es más sensible que la baciloscopía. El cultivo es un método tal vez que demora un poco en el crecimiento de las micobacterias, pero es uno de los métodos que nos ayuda en mayor proporción para poder detectar a los pacientes. A nivel mundial y a nivel nacional es el método que mayormente se utiliza para poder determinar un caso.
se puede evidenciar un mínimo, y sobre todo con el nivel de sensibilidad, es decir, puede evidenciar un mínimo de 10 a 100 bacilos ácido alcohol resistente presentes en una muestra si es realizado en forma adecuada. Es decir, si es que la muestra tuviera 9 bar, 5 bar, poca cantidad, entonces el cultivo es un buen método para poder obtener una cepa adecuada según el crecimiento y poder realizar la prueba de sensibilidad correspondiente. Y si en algún caso un sintomático respiratorio pues no se le detectara el VAR en la baciloscopía, pues el método de cultivo también ayuda a poder determinar el crecimiento de esta micobacteria. Hay un porcentaje entre un 15 a 25% de pacientes que en baciloscopía salen negativo, pero que sin embargo son detectados a través del cultivo. Permite detectar los casos antes de que lleguen a ser infecciosos. Eso también es muy importante, porque como vamos a ver en el procedimiento, y ya vamos a hablar más a detalle acerca de los cultivos, el más adecuado es el que tiene entre 25 a 30 días. Entonces tiempo suficiente para que pueda ser detectado con tiempo y que los casos pues no sean infecciosos. El cultivo en la actualidad es el método bacteriológico más sensible y específico que está disponible para realizar el aislamiento y tipificación de las micobacterias, en especial el de Mycobacterium tuberculosis de una determinada muestra. Es decir, no solamente permite el crecimiento de la micobacteria, sino que a través de este procedimiento se puede tipificar, se puede saber qué especie es exactamente. Y eso se realiza en el laboratorio de referencia nacional. El cultivo se utilizará selectivamente con el siguiente orden de prioridades, es decir, en qué momento se deben hacer cultivos. Se deben realizar cultivos en el diagnóstico diferencial de la tuberculosis pulmonar de los pacientes sintomáticos respiratorios y que tengan 2 baciloscopías negativas y que tengan un cuadro clínico y sobre todo en radiología y que sean sugestivos a tuberculosis, es decir, pacientes sospechosos donde la clínica, donde la radiología pueda detectar de que tenga esta enfermedad. En esos casos se realizan los cultivos. Y sobre todo que haya tenido 2 baciloscopías negativas. ¿En qué otros casos se puede realizar cultivos? Se realiza en el diagnóstico de la tuberculosis infantil con baciloscopía negativa. En muchos casos los pacientes niños, las muestras salen negativas, es decir, las baciloscopías salen negativas. En esos casos también cuando se le ha hecho una radiografía a estos niños y es sugestivo a esta enfermedad, entonces las muestras se mandan para cultivo. También para caso de muestras extrapulmonares, es decir, tuberculosis extrapulmonar, que se puede presentar en diferentes órganos, llámese a nivel del líquido pleural, llámese en el vaso, en los huesos, en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, para esos casos, todas esas muestras que sean sospechosas y que no sea esputo, se tienen que mandar para cultivo. También para estudios de sensibilidad a medicamentos antituberculosos en muestras de pacientes con sospecha de fracaso del esquema único de tratamiento, por persistencia o reaparición de la baciloscopía positiva de esputo al término del 5º mes del tratamiento. ¿A qué se refiere esto? Cuando el paciente se encuentra en tratamiento, cada mes se le realiza un cultivo. En caso a estos pacientes
en el tercer mes o en el cuarto mes del tratamiento se detecta crecimiento de las micobacterias, es necesario, se detecta baciloscopías positivas, entonces estas muestras se tienen que mandar a cultivo porque se puede sospechar de un fracaso al tratamiento. Y sobre todo se tiene que realizar a fin del cuarto o del quinto mes, cuando ya el paciente ha terminado el tratamiento, también se deben realizar cultivos para ir haciéndole el seguimiento, haciéndole un control de acuerdo al esquema que este paciente esté siguiendo. En esos casos también se realizan los cultivos. También se realizan cultivos en los pacientes con HIV positivo. Es muy importante esto. Todo paciente que tenga un diagnóstico sospechoso de tuberculosis y que sobre todo esté ligado con esta enfermedad, con el VIH, las muestras se tienen que realizar cultivos. También se realizan cultivos en pacientes multitratados con persistencia de baciloscopía positiva. Hay pacientes en donde el esquema de tratamiento ya no les ayuda, son pacientes llamados multitratados, muchas veces tratados. Entonces, para estos casos también se tienen que realizar los cultivos, sobre todo si es que hay una baciloscopía positiva, porque son pacientes con sospechas de MDRs. En muestras paucibacilares, es decir, que tienen de 1 a 9 bar en más de 100 campos microscópicos observados. Cuando se realiza la baciloscopía y en los campos microscópicos, se puede tomar un total de 4, 5, 8 o 9 bar, donde se nota que la densidad es bastante baja. En estas muestras es necesario también mandarlas a cultivo para poder detectar un crecimiento de estos. También se realizan en los casos de estudios epidemiológicos de resistencia primaria y secundaria de Mycobacterium tuberculosis. ¿Cuál es la muestra adecuada para el cultivo? El procedimiento a seguir va a depender de la asepsia existente de la muestra, la que depende de la forma de la obtención, pudiendo clasificarse en dos grupos. Es decir, para que se pueda realizar un buen procedimiento de los cultivos, es muy importante la calidad de las muestras, llámese en las muestras pulmonares o los llamados esputos, o también las muestras extrapulmonares. Todo ello va a llevar a la calidad adecuada de la realización de los cultivos. Existen varios tipos de muestras que se pueden cultivar. Las muestras obtenidas asépticamente, por ejemplo, los líquidos cefalorraquídeos, o las muestras obtenidas no asépticamente, por ejemplo, los esputos, que como sabemos, los esputos tienen una gran flora acompañante, una gran microbiota que repercute mucho en los cultivos si es que no se realiza una correcta descontaminación. Ya vamos a ver un poco acerca del procedimiento. A ver, ¿qué procedimiento se realiza para las muestras obtenidas asépticamente? Como habíamos mencionado, estas muestras pueden ser líquidos cefalorraquídeos, líquidos pleurales, líquidos peritoneales y articulares. Si es que se contase con un volumen suficiente, estas muestras deben ser centrifugadas y este sedimento se sembrará en varios tubos de cultivos, que pueden ser 2 o 3, para poder asegurar el crecimiento. Y si la cantidad de esta muestra es pequeña, se sembrará toda la muestra en el medio de cultivo. En los casos de las biopsias pleurales, de las hepáticas y de las ganglionares, sobre todo se tiene que trabajar con una mascarilla, ¿no? Ya sabemos que en los procedimientos se tiene que utilizar todos los implementos necesarios para la protección. En estos casos se fraccionará este material biológico utilizando instrumentos quirúrgicos de forma estéril. Y también se van a machacar en los morteros de porcelana y que estos morteros estén esterilizados. De ser necesario, se puede agregar
agua destilada para que pueda disolver mejor y se pueda obtener una suspensión, y esta suspensión va a ser inoculada directamente en los medios de cultivos, que pueden ser Ogawa o Lowenstein, siempre que se pueda cumplir las condiciones de esterilidad adecuada, porque de lo contrario esto se puede contaminar, o en tal caso también puede pasar por un proceso de descontaminación de estas muestras antes de ser sembradas. ¿Cómo hacemos para poder sembrar muestras contaminadas? Por ejemplo, el esputo, la orina, los contenidos gástricos, entre otras muestras, son muestras contaminadas, y estos necesitan o son de suma importancia la descontaminación antes de la realización de los cultivos, porque si no, estos medios pueden ser contaminados por esta flora acompañante. En caso de las muestras de orina, la primera micción de la mañana es la más recomendada. Estas muestras son las más adecuadas para que se pueda realizar los cultivos, y se sugiere cultivar por lo menos 3 muestras seriadas, es decir, al paciente se le da la indicación para que pueda traer 3 muestras en 3 días diferentes matutinas. Tanto para la muestra de orina como para los contenidos gástricos, lo que se debe hacer es centrifugar estas muestras a 3000 o a 3500 revoluciones por minuto, y se debe centrifugar durante 20 a 30 minutos. Se va a eliminar el sobrenadante, se va a descontaminar y luego se puede sembrar este sedimento. Ese es en el caso de las orinas o el contenido gástrico. Ahora, vamos a hablar acerca de la descontaminación de estas muestras. Estas muestras, después de la obtención, deben ser procesadas inmediatamente, porque como hemos mencionado, esta flora es más fácil de que se pueda multiplicar. En el caso de las muestras de esputo, si es que el laboratorio no pudiera procesarlo el mismo día, es muy importante de que estas muestras tengan que refrigerarse a 4 grados centígrados y no se puede refrigerar por más de una semana. Lo más adecuado es que se pueda refrigerar por 72 horas. La descontaminación de las muestras es muy importante y se va a realizar con el hidróxido de sodio al 40%. Se debe obtener una solución acuosa y sobre todo se debe esterilizar. Esta solución, después de ser preparada, se debe mandar al autoclave para mantenerlo estéril. ¿Cuál es el objetivo de la descontaminación? Los objetivos básicamente son eliminar la flora asociada a Mycobacterium tuberculosis, porque esto se multiplica más rápido que el bacilo. Entonces, al multiplicarse, el micobacterio tiene la posibilidad de ser dañada por esta flora, ya que las proteínas de las paredes van a ser fácilmente disueltas por estos microorganismos que muchas veces son proteolíticos. Entonces van a dañar a la micobacteria y no va a permitir el crecimiento. Asimismo, esta descontaminación sirve para homogenizar la muestra, especialmente los de esputo. Como sabemos, los esputos, de acuerdo a la calidad, van a tener esa consistencia bastante espesa, mucosa. Y eso, el hidróxido de sodio, o este proceso de descontaminación, también va a ayudar a que la micobacteria pueda liberarse de este moco o del material celular o de los tejidos que contenga la muestra. Ahí, como vemos en la imagen, se debe agregar la cantidad necesaria para poder descontaminar la muestra. Por ejemplo, podemos agregar 1 mililitro de dióxido de sodio al 4% por mililitro de muestra, y también se puede mezclar con el Vortex, y esta mezcla puede durar de entre 4 a 5 minutos. Luego después del proceso de descontaminación, las muestras se van a colocar numeradas. Es muy importante también la numeración, la identificación por cada muestra. Se coloca en orden creciente sobre la mesa de trabajo,
y se pone en una gradilla en igual cantidad de tubos estériles conteniendo los medios de cultivo, siguiendo la misma secuencia de estas muestras. Lo que se hace es trasvasar en cada tubo 1 mililitro de la muestra, por ejemplo esputo, o por ejemplo suspensión obtenidas por macerados, como ya hemos visto anteriormente, que pueden ser otros tipos de muestras. Y en caso de muestras centrifugadas se va a emplear todo el sedimento. Antes de hacer la siembra se va a flamear los bordes de los tubos al abrir y cerrar, así como vemos en el ejemplo. De toda la muestra que se pueda tener en el frasco solo se necesita 1 mililitro. Luego agregaremos los 4 mililitros de solución estéril de hidróxido de sodio al 4% y vamos a dejar a 37 grados centígrados por 20 minutos en estufa o baño María. Bueno, la norma nos menciona esto, pero en muchos establecimientos se ha podido adaptar a dejarlo por 20 minutos a temperatura ambiente. Sobre todo en la selva, donde la temperatura es mucho más alta, entonces se puede permitir realizar estos cultivos en una incubación a temperatura ambiente. Luego se va a retirar los tubos de la estufa, bueno, en el caso que se pueda utilizar estufa o baño María, y luego se va a homogeneizar la muestra con una pipeta para coger 0,1 mililitro y se va a inocular por cada tubo de medio agua. Es preferible realizar de forma duplicado, es decir, utilizar 2 tubos de medio de cultivo y que estos sean bañados por toda la superficie del medio. Se realiza movimientos de inclinación para que esta cantidad, es decir 0,1 mililitros, se pueda distribuir en todo el medio. Así se puede obtener un crecimiento uniforme de la micobacteria. Luego de eso se va a colocar los tubos en una bandeja de madera o también de metal de fondo inclinado y luego se le coloca en la estufa a 37 grados centígrados. Posterior a ello, lo que se tiene que hacer es revisar estos tubos. Según la norma nos manifiesta que se debe revisar a los 7 días, a los 30 y a los 60 días. Así como vemos en el procedimiento, todo esto se realiza para poder obtener las cepas bacterianas. Cuando se realizan las revisiones, muchas veces, si es que podemos observar crecimientos de entre 10 días, 15 días, usualmente son por micobacterias que no son las típicas. Usualmente las que tienen un crecimiento antes de los 30 días son micobacterias atípicas. Por eso es necesario realizar las revisiones durante los periodos que menciona la norma. ¿Cómo se realiza la lectura o cómo es que crece esta micobacteria en los medios de cultivo? Bueno, para mencionar un poquito acerca del medio de cultivo, lo que básicamente se utiliza para realizar este procedimiento son los medios de cultivo Ogawa, Lowenstein, que ya vamos a hablar más adelante cómo es que se realizan, cómo es que se preparan estos medios o qué componentes tienen. Y estos pues tienen que ser distribuidos, estos medios tienen que ser distribuidos en tubos de vidrio de tamaño adecuado con taparrosca. Deben tener también la inclinación adecuada para que pueda dar la superficie necesaria para el crecimiento de las colonias. Y en el cultivo o en la realización de este método, como también ya hemos mencionado, es muy importante la cantidad, que no sea demasiada cantidad y que tampoco sea poca cantidad, para que esto pueda ser distribuido de forma adecuada y de forma uniforme en todo el medio de cultivo. Con todas esas condiciones se va a dar un adecuado crecimiento. Cuando, por ejemplo, un tubo donde no se ha secado bien o no se ha coagulado bien el medio y contiene agua,
ese líquido en el tubo va a repercutir, porque va a hacer de que la cepa se tenga que contaminar, y eso no va a ayudar a la identificación de la cepa, ni tampoco a que se pueda realizar una prueba de sensibilidad a drogas de primera o de segunda línea. Entonces eso va a repercutir mucho a los pacientes. Por eso es de suma importancia llevar a cabo todos los pasos necesarios con el cuidado adecuado, para que este procedimiento pueda llevarse a cabo y pueda llevarse de la mejor manera. Ahora, ¿cómo es que podemos identificar el crecimiento de estas micobacterias? Generalmente el crecimiento aparece luego de 2 a 3 semanas, es decir, a los 30 días o antes de los 30 días. Las colonias son bastante típicas, son de color crema, como lo estamos viendo en la imagen. En la imagen son secas, son rugosas también y tienen el aspecto de coliflor. Esta característica es muy importante en la mayoría de las micobacterias tuberculosis. El crecimiento de coliflor es bastante notorio y sobre todo son de borde irregular. Ahora, hay micobacterias que también crecen en este medio que no necesariamente tienen esas formas. En esos casos hay que sospechar de micobacterias atípicas, Mycobacterium avium, Mycobacterium que se encuentran en diferentes lugares, llámese en el suelo, en el agua, y que a veces también pueden provocar la tuberculosis a algunas personas que se encuentran con las defensas bajas. Entonces, estos crecimientos aparecen también en estos medios, y algunos o la mayoría son antes de los 30 días, y las características de estas colonias pues son diferentes. En esos casos se debe realizar baciloscopía para que nos pueda ayudar a determinar si es un bacilo, si son bar, o si lo son, pero si son de forma diferente. También se deben enviar al Instituto Nacional de Salud para que puedan ser verificadas y se pueda determinar qué especie es. Si no se observan colonias en el tiempo antes mencionado, llámese a las 2 o las 3 semanas, se deben dejar los cultivos hasta 8 semanas, es decir, un promedio de 60 días antes de proceder a informar el resultado como negativo. Esto también se realiza en el laboratorio. Las muestras no se pueden eliminar antes de los 60 días. Se mantiene la incubación hasta que pueda completar este rango de tiempo, y posterior a ello ya se pueden eliminar. Sabemos que las micobacterias tienen un crecimiento bastante lento, su multiplicación celular es bastante lento. Entonces, si tenemos en cuenta eso, más la cantidad de la muestra, que tal vez pueda ser poca en algunos casos, o que tal vez los VAR estén débiles, o tal vez algunos estén deteriorados, entonces el crecimiento va a ser bastante lento, y dentro de la norma nos menciona que es importante dejarlo hasta un promedio de 8 semanas o 60 días para poder descartar estos tubos y poder reportarlos como negativos. En las figuras también podemos observar dos tipos de crecimiento. Bueno, la primera figura nos hace ver las características de las colonias que ya hemos mencionado, ¿no? Ahí vemos las formas de coliflor, bastante rugosa, secas. Y también a los costados podemos ver un crecimiento disgónico. ¿Qué es un crecimiento disgónico? Es un crecimiento pobre, lo llaman. Es un crecimiento donde las colonias están pequeñas, y eso puede deberse a muchos factores. Uno de ellos puede ser tal vez por la inadecuada descontaminación. Otro puede ser que sean baciloscopías, que sean muestras de baciloscopías de 8 bar, 5 bar, de solo algunas micobacterias, o que también la incubación no haya sido la adecuada,
y que presenta un crecimiento pobre. Son colonias de menos de 1 milímetro de diámetro. En cambio, la del costado son llamados crecimiento eugónico. Es un crecimiento adecuado, es un crecimiento profuso que también es de fácil separación de los medios de cultivo. Y estos crecimientos son los más adecuados para que se puedan realizar las pruebas de sensibilidad correspondiente. ¿Cómo se emiten los resultados de los cultivos? Así como las baciloscopías que hemos visto con anterioridad, se pueden reportar como bar, se pueden reportar como una cruz, 2 cruces, en fin, también los cultivos tienen su forma de reportarse. Son cultivos negativos cuando no se observan colonias después de los 60 días. En el caso de que haya cultivos con menos de 20 colonias, se reporta el total de los cultivos. Por ejemplo, hay tubos donde pueden crecer 5 colonias, 6 colonias, 8 colonias, 19 colonias. En esos casos se reporta la cantidad de las colonias. ¿Cuándo es una cruz? Cuando los cultivos tienen de 20 a 100 colonias sobre la superficie. ¿Cuándo es 2 cruces? Cuando las colonias están separadas y son más de 100 colonias. Muchas veces hemos visto estos crecimientos donde las colonias se encuentran separadas y son en número más de 100. Estos cultivos son bastante adecuados para realizar las pruebas de sensibilidad, igual que las otras, pero acá ayuda mucho el volumen. ¿Cuándo son 3 cruces? Cuando las colonias son confluentes, es decir, se observa desarrollo en toda la superficie del medio. Se observan como unas capas bastante como secas, como algodonosas, que se observan sobre la superficie del medio. C significa cultivos contaminados. Se refiere a tal vez algunos cultivos donde las muestras no hayan sido descontaminadas adecuadamente o que las muestras tengan restos de comida. Entonces, esas muestras que tal vez el paciente lo colectó y tal vez el personal de salud no le dio la indicación necesaria como para que lo pueda colectar por la mañana sin alimentos. Entonces estas muestras usualmente para la descontaminación no son totalmente descontaminadas y son los que ocasionan este tipo de cultivos, porque ya tenemos, algunas veces se presentan licuadas o también cambian de color. Se debe realizar frotis y coloración de Ziehl-Neelsen de las colonias que no tienen la morfología típica. Como ya le habíamos mencionado, hay algunas colonias que tienen diferentes formas, no necesariamente cumplen lo que habíamos mencionado, sino que estas pues el crecimiento es bastante diferente y a ellos se le debe realizar las coloraciones respectivas. De observarse bar se deberán enviar estos cultivos para la tipificación correspondiente al Instituto Nacional de Salud. Bueno, es de esa forma como nosotros podemos hacer las lecturas de los cultivos. Acá también podemos ver sobre los requerimientos necesarios para la preparación del medio Ogawa. El medio Ogawa es un medio bastante exclusivo para el crecimiento de diferentes micobacterias. Para eso se necesita, dentro de su preparación, necesita una solución de sales, necesita diferentes equipos, diferentes materiales. Entonces, para la solución de sales, bueno, acá podemos mencionar algunos de los equipos que se utilizan. Por ejemplo, balanza analítica, las espátulas, el matraz también para la preparación de la solución, las probetas, baño María, también las sales como fosfato monopotásico,
glutamato de sodio y agua destilada. En la preparación del medio GAWA, lo interesante es que se utiliza huevo homogenizado. El huevo homogenizado básicamente va a servir para poder aportar las proteínas necesarias junto con los ácidos grasos necesarios que tiene el huevo, y que eso va a ser utilizado por la micobacteria para su estructura, básicamente para su pared celular. Se utilizan huevos frescos y estos, antes de ser preparados, tienen que desinfectarse con alcohol para poder asegurarnos la esterilidad del medio. También se deben utilizar baguetas porque se tienen que homogenizar. Se debe utilizar gasa para poder filtrar el huevo homogenizado y que no pueda tener diferentes puntos o diferentes cosas que tenga que ir dentro de los tubos. Se utilizan 4 capas de gas estéril. También se utilizan probetas para medir el huevo homogenizado, y se utilizan también beaker para poder homogenizar estos huevos. Embudos. También se utiliza glicerol. El glicerol es un ácido graso bastante esencial que sirve para la estructura también de la pared celular de la micobacteria. Y se utiliza verde de malaquita al 2% para poder inhibir a los contaminantes que se encuentren en la muestra. Al momento de la inoculación, si es que no hubo una correcta descontaminación, entonces el verde de malaquita va a poder inhibir a diferentes bacterias, tanto gram positivas como gram negativas, y va a evitar el crecimiento dentro de este medio. Todos estos ingredientes, podríamos llamarlo así, son muy importantes para que se pueda tener un adecuado crecimiento de las cepas. Por cada tubo se debe dispensar una cantidad de 2 a 3 mililitros. Los tubos deben ser de entre 20 por 125 milímetros. Tienen que ser de tapa rosca, como ya lo habíamos mencionado, por la importancia del oxígeno que necesita esta micobacteria. Como ya hemos mencionado también en el primer capítulo, la micobacteria es totalmente aerobia, necesita oxígeno para poder crecer. Para realizar la coagulación respectiva se necesita un coagulador. También es muy importante la conservación de estos medios. No podemos guardarlo junto, por ejemplo, con otros medios de cultivo de microbiología, sino que se tienen que separar estos medios. Se deben guardar en lugares adecuados, en bolsas de plástico, en refrigeración. La refrigeración adecuada, o que tiene que estar entre 4 a 8 grados, para que estos puedan ser luego utilizados cada vez que se realicen los cultivos, y que estos medios pues no se tengan que secar, no se tengan que contaminar. Bueno, también aquí tenemos los ingredientes que se tienen que utilizar en forma general. El fosfato monopotásico para las sales. Esta concentración de sales lo que permite es tener el pH adecuado, y también las sales necesarias que utiliza la micobacteria en el proceso de su multiplicación y de su crecimiento. El glutamato de sodio, que en algunos casos, en algunos laboratorios que no cuenten con este tipo de ingrediente, utilizan el Ajinomoto, que también es lo mismo, que también esto sirve para el metabolismo de la micobacteria, sobre todo para su multiplicación. Bueno, ya hemos visto el glicerol, verde malaquita. Todos estos son los ingredientes, y también vemos el procedimiento, cómo es que se realizan la preparación de la solución de sales. También ahí menciona cómo es que se puede preparar, cómo es que podemos preparar los huevos homogenizados.
todas las indicaciones necesarias para que se pueda realizar un adecuado medio de cultivo, ¿no? Ahí también vemos todo el procedimiento que es necesario en la coagulación, en la conservación del medio. Y también acá me gustaría enseñarles algunas fotos del laboratorio de referencia regional, donde se cuenta con los tubos que tienen que estar correctamente lavados, esterilizados, para poder dispensar estos medios. Aquí, como podemos ver, se pueden adaptar también otros equipos para poder batir los huevos, ¿no? En este caso se puede utilizar una batidora, pero con la velocidad necesaria para que no salga mucha espuma. Entonces, al momento de batir, se tiene que regularizar estos movimientos, porque si no, al momento de hacer la mezcla necesaria con las sales, el medio va a salir muy espumoso y eso no sería adecuado. Aquí también podemos ver al personal de salud que se encuentra en plena filtración de los huevos batidos. Bueno, en este caso se realiza en las probetas, pero también se puede realizar en los beakers. 4 capas de gasa. Esta gasa también tiene que estar estéril. El personal tiene que utilizar los guantes, los implementos necesarios para no contaminar estos medios, ¿no? Y ahí también podemos ver los huevos batidos en la fiola, la protección adecuada que se necesita para realizar este medio de cultivo. Se le coloca una tela al matraz ya cuando el medio se encuentra preparado, obtiene este color por el verde de malaquita. Entonces este verde de malaquita es bastante sensible a la luz y puede hacer de que el medio se vaya decolorando y puede ir perdiendo poco a poco su propiedad. Así es que lo que se hace es cubrir con tela para poder evitar esto. Y aquí vemos pues la dispensación de los medios a través de este dispensador, donde da la cantidad necesaria en mililitros, y así podemos evitar contaminaciones, ¿no? Y aquí vemos al personal que se encuentra dispensando el medio de cultivo en todos los tubos. Bueno, y aquí también vemos de que la coagulación pues se tiene que realizar en un equipo especial llamado coagulador, donde se coloca la temperatura adecuada con el tiempo necesario para que se puedan coagular, y teniendo sobre todo mucho cuidado de que estos no se tengan que quemar o no tengan que salir burbujas. Con este medio se puede llegar a la correcta coagulación. Ahí vemos de que se han distribuido los tubos dentro del coagulador, y esto con la temperatura adecuada y el tiempo necesario vamos a poder obtener esos medios. Los medios tienen que estar secos, con la cantidad necesaria, limpios, y bueno, como ya le hemos mencionado, guardarlos adecuadamente para su posterior utilización. Eso es todo. Muchas gracias.